La ermita de Nuestra Señora de Casbas, en Ayerbe, se ha cerrado al culto y a las visitas guiadas por motivos de seguridad. Unas enormes brechas en su cúpula y también el desplazamiento de uno de sus muros han obligado a tomar esa decisión. Unas catas van a determinar ahora el diagnóstico final. Sus impresionantes muestras de pintura mural del siglo XVIII le han otorgado el nombre de la Capilla Sixtina del Alto Aragón. Es el monasterio de Nuestra Señora de Casbas en Ayerbe, que como otros monumentos sufre el deterioro del tiempo. El problema que teníamos es que el lado sur de la ermita se estaba desplazando hacia la carretera, entonces eso lo que hacía es que los contrafuertes no estaban haciendo el apoyo suficiente, entonces estaba abriendo la bóveda. Entonces eso puede ocasionar un desplome. No os digo que a lo mejor no pasa nada en 6 meses, como que a lo mejor en 3 días podemos venir aquí y nos encontramos la bóveda en el suelo. El año pasado un técnico del Gobierno de Aragón valoró las obras de reparación en 192.000 euros, una cantidad que el Ayuntamiento de Ayerbe no puede afrontar. Pero la cuestión es lo que se quede de por vida ya solucionado y que aquí pues está el santuario pues que siga estando aquí dentro de 100 años, pero con su esplendor tal cual está hoy día y sin peligro de caer, ¿no? Entonces, pues lógicamente las ayudas oficiales son las que tienen que llegar, porque lógicamente a nivel Ayerbe Pueblo ni a nivel municipal pues no podemos enfrentarnos al tema económico que de aquí saldrá. De momento, el templo está cerrado al culto y a las visitas guiadas, a la espera de que se realicen unas catas que diagnostiquen su enfermedad.